buenos días, hermanos y hermanas. De nuevo nos vemos este domingo para saludarnos virtualmente y para volver a recordar el amor de Cristo en cada uno y en la comunidad. Esta semana ha tomado características particulares, muy especiales. Ha sido una semana de noticias muy funestas para todos los costarricenses, al igual que para otros países del mundo, con respecto a la proliferación de la pandemia. Obviamente nosotros no íbamos a hacer la excepción. Ya hemos dicho antes en otras reflexiones que un sector de los costarricenses no hemos tomado en serio la responsabilidad por nuestra salud. Pero bueno, tenemos que enfrentar esa situación, tratar de ser mejores personas, de tomar más en serio las indicaciones de nuestro ministro de Salud y los planes de la Comisión de Emergencias y tratar de ir adelante con lo que nos compete. Esta semana yo quería compartir con ustedes un tema que desde mi perspectiva pastoral tiene una gran importancia para la convivencia humana y tiene que ver con la compasión. ¿Cuál es nuestra actitud en la vida, ante la vida y ante los otros y las otras en el tema de la compasión? Y quiero en particular tomar al final de esta reflexión dos casos muy particulares y puntuales que se han dado en nuestro país, en donde dejan en entredicho si nosotros hemos entendido en realidad qué significa esa palabra. En otras reflexiones compartía que desde la Biblia nosotros podemos adquirir varias imágenes de Dios, imágenes diversas, porque a veces la forma del acercamiento, nuestra propia teología o creencias hace que nosotros vayamos a la Biblia a buscar un determinado tipo de Dios, y si ya hay una intención preliminar, posiblemente encontremos lo que andamos buscando. Esas diferentes interpretaciones acerca de lo que Dios es y de cuál es su voluntad es interesante en virtud del tema que hoy quiero compartir con ustedes. Algunos ven a Dios como un verdugo implacable, iracundo y vengativo, que castiga con fiereza no solamente a su pueblo, sino también a los enemigos de su pueblo. Otra lectura más pastoral encuentra en las mismas páginas de la Biblia a un Dios amoroso, perdonador, compasivo, tanto con los suyos como con los extraños. Por eso decimos que es la manera en que nos acercamos a la palabra de Dios lo que determina de alguna manera lo que vamos a encontrar en ella. Pero como el tema que hoy nos invita es al tema de la compasión, quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos. Una definición general para compasión es empatía. Empatía es la preocupación por el sufrimiento de los demás. Es algo así como ponernos en los zapatos del otro. Algunas palabras, tanto en griego como en hebreo, que se pueden poner como sinónimos de compasión es tener misericordia o ser movidos a piedad. No hay duda que desde una lectura pastoral de las Sagradas Escrituras, la raíz, el fundamento, el manantial y la fuente de toda compasión es Dios, visto desde esta perspectiva pastoral. Y yo quisiera que
compartamos algunos pensamientos de los profetas acerca de ese Dios compasivo. Por ejemplo, Zacarías capítulo 7, versículos 9 y 10, en la Nueva Versión Internacional dice: Así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, no maquinen el mal en su corazón unos contra otros. Qué hermoso, o sea, es la manera en que se interpreta la voluntad de Dios para la persona humana, y eso se hace desde la identidad del mismo Dios, desde la esencia del mismo Dios. También otro profeta, Miqueas, expresa de la siguiente manera: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Se reitera de nuevo entonces que se clama a un Dios porque se espera de Él el amor, el perdón y la compasión. Por otro lado, el Salmo 103, versículos 13 al 17, dice así: Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El ser humano es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Salmo 103, 13 al 17. Hermanos y hermanas, si el Dios en que hemos creído es un Dios de compasión, ¿cómo es que tan fácilmente nosotros perdemos la perspectiva de incorporar ese atributo divino a nuestras vidas? ¿Cómo es que a veces, frente a una situación de crisis en nuestro prójimo, nosotros volvemos la espalda, cerramos el corazón, en lugar de abrirnos y entregarnos al servicio y a la comprensión del otro? La compasión es algo más que solamente un sentimiento de piedad. La compasión es misericordia. La compasión tiene que ver con bondad, es paciencia, es gracia, es perdón, es amor. No es lastimería. Ser compasivo no es expresar sentimientos de lástima por el sufrimiento del otro. Es asumir el sufrimiento del otro, cual si fuera mi propio sufrimiento, y hacerlo con salud mental y con equilibrio, de tal manera que pueda realmente ayudarle y no terminar involucrado en el conflicto del otro. Cuando la Biblia nos habla de Jesús como la manifestación más fehaciente de ese Dios creador, lo que encontramos en Jesús de Nazaret también es a un hombre compasivo. Es el ejemplo máximo también de la compasión. Dice Mateo 9:36 en la Nueva Versión Internacional: Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Para Jesús nunca pasó desapercibido el dolor del otro, la crisis, la angustia, la pobreza, la enfermedad, la persecución, el desprecio que las personas sufrían, la falta de esperanza, la pérdida de fe en el futuro. Su compasión daba para solidarizarse y buscar solución para todas esas personas. Esa compasión de Jesús le llevó hasta la muerte. Porque en realidad el sacrificio de Jesús tuvo, por lo menos desde mi punto de vista, 3 aristas importantes. Jesús fue a la cruz por obediencia al Padre. En segundo lugar, Jesús fue a la cruz por amor para nosotros. Fue su amor hacia usted y hacia mí lo que hizo que Él fuera y confrontara el Gólgota. Pero también Jesús fue a la cruz porque denunció el pecado y el abuso tanto de las autoridades religiosas como civiles, y se ganó con ello que lo llevaran a la cruz. Ese sacrificio de amor lo narra la Escritura en el siguiente pasaje. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Qué importante es pensar en Jesús como la manifestación de Dios, pero como la esencia también del Dios compasivo que podemos encontrar en las páginas del Antiguo Testamento, muy a pesar de que otro tipo de lectura es más fuerte y ve a Dios como un capitán de un ejército conquistador. Aquí nosotros podemos ver a Dios como un Dios de amor y que se interesa en el bienestar de su creación. Ahora, en el tema de la compasión, ¿por qué lo traigo a colación? Porque quiero mencionar 2 cosas que en estos días precisamente han ocurrido en Costa Rica y que dejan mucho que desear con respecto a la compasión nuestra por los demás, a la forma en que los cristianos interpretamos la actitud de Dios para con el necesitado, para con el humilde, para con el pobre, para con el despreciado. Y voy a mencionar de muchos casos solamente 2 para que nos demos cuenta del gran peligro de perder la perspectiva de nuestra responsabilidad solidaria con los sufrientes. En estos días atrás, en la zona norte ha sido toda una situación crítica. Los ojos de todo el país están puestos en la zona norte. ¿Por qué? Porque allá ha explotado de una manera inconmensurable la situación de la pandemia. Porque han crecido los contagios. Porque el peligro ha crecido por todos lados. Y entonces las autoridades han tenido que tomar decisiones importantes. Se han dado casos de trabajadores extranjeros que vienen a nuestro país a trabajar en las fincas piñeras como agricultores, a veces mal pagados, explotados y con muy poco cuidado de su salud. Trabajadores que huyen de su país porque están huyendo de la pobreza, del desempleo y de la enfermedad. Y llegan a Costa Rica no siempre cumpliendo con todos los cánones de nuestra legislación, pero son contratados por los empresarios agricultores porque para ellos es mano de obra barata y fácilmente explotable. Pero bueno, se descubre que muchos de esos trabajadores vienen contaminados con la enfermedad del coronavirus. En uno de estos días entonces se descubrió
que 17 trabajadores fueron encontrados en Costa Rica como trabajadores de una empresa y que estaban contaminados por la enfermedad del COVID-19. La Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, presidente de la Comisión de Emergencias, se preocupó mucho y para apartarlos del peligro de que contaminaran a otros, los llevaron a un hotel en Pocosol de San Carlos para tenerlos ahí confinados en cuarentena y darles los cuidados que ellos necesitaban como enfermos. Pero ¿qué pasó? La comunidad se reunió para protestar por la presencia de esos enfermos trabajadores y obligó a la Comisión de Emergencias a sacarlos de la zona y llevárselos a otro lado, porque el pueblo no quería a esos enfermos entre ellos. La falta de compasión, la falta de amor al prójimo, fue algo tremendo en esa escena. Nadie se pone en los zapatos del otro, del enfermo, del pobre, del desempleado, sino quítenlos de aquí, era lo que querían. Llévenselos a otro lado. Nosotros estamos sanos y no queremos contaminación de parte de ellos. A veces yo pregunto, ¿realmente estamos sanos? Solamente porque nuestro cuerpo parece no estar sufriendo consecuencias de la pandemia. ¿No estaremos también enfermos espiritual y emocionalmente cuando le volvemos la espalda al necesitado? Ahora bien, un segundo aspecto de esta actitud de menosprecio por el prójimo y por su sufrimiento se dio en otro acontecimiento quizás todavía más doloroso. Y lo digo porque era una persona sola. Me refiero a una señora que vivía aquí en el este de San José, que fue también contaminada con el coronavirus. Y la razón por la que fue contaminada es porque era una señora que andaba constantemente tratando de ayudar a todas las personas, y en particular a los enfermos. Pero resulta que como ella se enfermó, los miembros de la comunidad, los vecinos de su casa, se dieron cuenta que estaba enferma, confinada en cuarentena en su casa. Se fueron, apedrearon la casa, amenazaron con agredirle e incendiar su casa. Igualmente, el clamor era: no queremos a esa persona aquí. Esa persona está enferma. Nosotros estamos sanos. Queremos que la saquen de este lugar o la sacamos nosotros. Qué doloroso. Puso también a correr a las autoridades de salud para poder sacar a esa señora, para preservarle la vida. No solamente por el contagio que estaba experimentando, sino para salvarla de la agresión de que estaba siendo objeto por parte de sus propios vecinos. Es muy posible que muchas de esas personas asistan de vez en cuando a sus propias iglesias. Es muy posible que esas personas canten y oren en las diferentes liturgias de sus congregaciones. Pero el cristianismo no es una experiencia teórica, es una práctica. Y si no son capaces de llevar a la práctica su fe, yo dudo mucho que la fe sea genuina. Quiero terminar esta reflexión de nuevo con unas palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, versículos 16 y 17, que dice así:
Al atardecer, le llevaron a Jesús muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Es un momento muy particular en la vida de Jesús. Entonces se nota que Él realmente llevaba a la práctica la compasión por el enfermo, por el necesitado, por liberar a la persona que vivía en opresión, que vivía no solamente en situaciones de pobreza, sino en situaciones de desprecio por parte de las gentes que lo rodeaban. Hermanos y hermanas, vale la pena que la expresión de nuestro cristianismo sea más consecuente con la teoría que tenemos nosotros. Ojalá que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a todos y todas a ser compasivos con los demás y a recordar que la Biblia nos insta a recibir con mucho más calor humano a quien más necesidad tiene de nosotros. Que el Dios de la vida les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Y esperamos en el Señor y seguimos esperando que todo esto pasará y que muy pronto estaremos de nuevo gozándonos en nuestra reunión. Que la gracia del Señor esté con todos y todas. Es mi deseo y oración.